Antes que nada, quisiera agradecer a Federalismo y Libertad por esta invitación y de alguna forma felicitar por esta organización en un espacio donde vamos a hablar en este panel del escenario, la coyuntura de nuestras economías regionales, porque son nuestras, con la visión, con la perspectiva de dos factores fundamentales, que es por un lado la visión pública y la visión privada. La visión privada va a estar representada por el presidente de la Sociedad Rural, el señor Sebastián Murga, que tiene vasta experiencia en los negocios agropecuarios y gastronómicos de más de 30 años. Pero hay un matiz que a partir del año pasado él inauguró su propio partido político llamado Creo. Casi se me escapa en el otro rincón, pero por el otro lado está la visión pública de nuestro ministro de Desarrollo Productivo de la provincia, el ingeniero Álvaro Simón Padrós. Él es ingeniero zootecnista, MBA de la Universidad de Valparaíso en Chile, con bastante experiencia en funciones públicas porque fue secretario de Desarrollos Productivos y antes subsecretario de Asuntos Agrarios y Alimenticios. Él también tiene un matiz que es que tiene experiencia en el sector privado, lo cual es la administración de campos en varias provincias del norte. Y también administró inversiones agropecuarias mediante la Bolsa de Comercio de Tucumán y el Banco Santander Río. Como conclusión, y sin gastar más tiempo, porque es poco, tenemos en cuenta que hay dos perspectivas, dos miradas diferentes, pero me imagino con un desafío en común, que es el desarrollo de nuestra área en el país mediante nuestras economías regionales. ¿Cómo va a funcionar este panel? Primero, el señor presidente de la Sociedad Rural tendrá 8 minutos para exponer, luego continuará el ministro y quedarán 5 minutos para 2 o 3 preguntas muy puntuales. Le cedo la palabra. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Realmente un tema que apasiona, nos apasiona hablar de las economías regionales. Cuando la Fundación nos hizo la invitación nos pareció muy atinado y muy bueno, así que voy a tratar en este tiempito de quizá poder trasladarle cómo... Hola. Como quieras. Hola. Bueno. Hola. ¿Ahí está? ¿Ahí está? ¿Se escucha? Bueno. No, les decía que realmente muy contento de poder tratar de transmitirle lo que nosotros consideramos, cómo se analizan las economías regionales, un tema apasionante. Hoy estaba pensando un poquito por dónde de contarles. Cuando nosotros éramos chicos decíamos, nos vamos a ir a fijar en el diccionario qué quiere decir economías regionales. Hoy se googlea. Pero bueno, definiciones de economías regionales hay muchísimas, si ustedes se ponen a ver, hay muchísimas. Algunos hablan que las economías regionales es intensificar materias primas agropecuarias o agrícolas. Hay otros que dicen que las economías regionales son economías intensivas extrapampeanas, ¿no? Como puede ser la papa, como puede ser el mate, como puede ser el té, como puede ser la frutilla. Hay otros que dicen que las economías regionales son aquellos cultivos intensivos de productores quizá más pequeños, distintos a los convencionales, aquellos que hacen, por ejemplo, soja, maíz, son diferentes. Y hay también quienes dicen que economías regionales son
aquellas economías que están a más de 500 kilómetros del puerto, que son intensivas y que necesitan como característica que sean para el consumo masivo. Y cuando estaba razonando un poquito, y hay muchísimas más también, ¿no? Pero cuando razonaba un poquito los conceptos, las definiciones que nos daban o que leíamos, veía un denominador común que era la palabra intensiva. La economía regional, muchos la definen como una actividad intensiva. Yo trato de tomar, quizá, y yo le voy a poner otra condición, quizá, que es lo imprescindible de la presencia del Estado cuando hablamos de economías regionales. Sin el Estado, desarrollar una economía regional desde el punto de vista nuestro es absolutamente imposible. He tomado quizá dos conceptos, veo que hay muchos jóvenes, lo cual reconforta mucho que se interesen por todo esto. He tomado dos cultivos en Tucumán, sin entrar en tantos tecnicismos, pero para que se interprete que son economías regionales. He tomado la caña de azúcar, nuestra actividad madre, nuestra industria madre, y he tomado la frutilla, otra actividad agrícola que se hace en la provincia de Tucumán. ¿Y por qué iba este concepto de imprescindible la presencia del Estado para desarrollar economías regionales? Y partiendo siempre de la base que cuando hablamos de actividades agrícolas o agropecuarias, siempre hablamos de planes a largo plazo, ¿no? Recién escuchábamos hablar al señor que disertaba y hablaba por ahí de cositas que no terminamos de entenderlas, pero cuando hablamos de actividades agrícolas siempre son a largo plazo. Esto es importante entenderlo. No hay nada en el campo que se haga de un día para el otro. Siempre requiere de mucho tiempo hacia adelante. Y en el tema de la caña de azúcar, ¿qué es agregarle valor? ¿Qué es darle valor? ¿Cómo se puede hacer en una provincia donde por ahí horizontalmente crecer mucho más en hectáreas? No sé si podemos, por la extensión que tiene la provincia, por las zonas, por zonas de helada o por falta de agua o lo que fuera. Entonces, cuando no hay un crecimiento horizontal, por ahí buscar un crecimiento vertical o un crecimiento intensivo, justamente como dicen las definiciones, pero para que haya un crecimiento vertical, un crecimiento intensivo en la caña de azúcar, se necesita indefectiblemente del Estado. ¿Por qué les digo esto? Para darle dos o tres ejemplos concretos. Necesitamos riego. Para poder regar la caña se necesita que el Estado invierta para poder proveer de riego. Si queremos intensificar la actividad, ser más productivo. Una cosa es producir y otra es ser productivo, sacarle un poquito más, que rinda más lo que viene rindiendo la caña de azúcar en Tucumán. Los caminos. Cuando uno quiere intensificar un cultivo como la caña, necesitamos mejorar nuestros caminos, necesitamos invertir en nuestros caminos, porque si no se hace inviable. Y la conectividad, por ejemplo, dos o tres ejemplos les decía, poder hablar, poder comunicarse, eso da mayor productividad a un cultivo como la caña de azúcar. Ponía otro ejemplo, o les quería poner otro ejemplo, como puede ser la frutilla. Para que ustedes tengan una idea, en Tucumán se hacen aproximadamente 400 hectáreas de frutilla, y en algún momento se hizo el doble. Y ahí viene la pregunta, ¿por qué en algún momento se hizo el doble de lo que se está haciendo hoy? Y ahí vienen los cuestionamientos que nos hacemos nosotros, cómo desarrollamos las economías regionales. La frutilla es un producto que se hace en determinadas zonas, tienen que tener condiciones, Tucumán las tiene. Hemos bajado a la mitad la cantidad de producción de frutilla porque los mercados exteriores por alguna razón han dejado de serlo. Nosotros exportábamos la frutilla y esa frutilla que exportábamos, porque el consumo interno no consume todo lo que producimos, y eso que exportábamos en algún momento, Estados Unidos, por ejemplo, los aranceles que tienen a nosotros nos dejan fuera de juego. No somos competitivos para poder hacerlo. Para que tengan una idea, una hectárea de frutilla da mano de obra de 10 a 14 personas. Una hectárea de frutilla requiere de 10 a 14 personas que trabajen. Imagínense ustedes que si nosotros en algún momento hacíamos 800 o 1000 hectáreas de frutilla, estamos hablando que generamos 800 o 1000 puestos de trabajo más. En Tucumán es absolutamente imprescindible un puesto de trabajo más. Pero la pregunta grande que nos hacemos es cómo podemos hacer para que en vez de hacer 1000, hagamos 1500 hectáreas de frutilla.
Y esto podía ser trasladado a actividades como el arándano o a actividades como la papa. En Tafí del Valle se hace papa semilla. Esa papa semilla también es una actividad intensiva, es una economía regional, requiere de que sea intensivo, tiene la característica de que, que tiene consumo masivo. Y en Tafí del Valle en algún momento se hacían 600, 700 hectáreas de papa semilla y hoy no podemos llegar a 300. Por un montón de razones, por un montón de condiciones, también hay cuestiones habitacionales que impiden ese desarrollo, pero que nos hacen ver que para que todo esto suceda, que para que esto crezca, que para que la economía regional sea realmente entendida como corresponde, es imprescindible que el Estado intervenga en esto. Un Estado que muchas veces escuchamos, los jóvenes escuchan cuando los políticos presentan en sus campañas y demás, crear trabajo genuino. ¿Y qué es crear trabajo genuino? Es justamente esto de lo que estamos hablando. Dar condiciones, que el Estado dé condiciones, dé reglas de juego para que alguien invierta y para que alguien intensifique su producción. Si tenemos un Estado ausente y si tenemos un Estado que no genera condiciones de trabajo, las economías regionales se diluyen y no pueden seguir, no tienen viabilidad. Así que yo terminando el concepto era tratar de contarles, porque por ahí muchos hablamos de que son economías regionales, desde el punto de vista nuestro las economías regionales es esto que recién intenté explicarles. Muy bien, muchísimas gracias. Ahora, ministro, por favor. Bueno, yo ante todo, para iniciar esta conversación, algunas reflexiones con respecto al futuro. Ante todo, el futuro es una categoría mental, no es una realidad materializada. La misma palabra futuro significa no aún y en ninguna parte. Es un concepto que nos permite desde la imaginación crear distintas alternativas, a veces contradictorias y muchas veces complementarias. En definitiva, el futuro es un proceso en mutación. Y también se caracteriza por la incertidumbre. Y ahí está nuestra responsabilidad de poder planificarlo, programarlo, ordenarlo de manera tal de sacar un poco esa incertidumbre y tratar de que los sueños se transformen en realidad. Y nosotros desde el Ministerio de Desarrollo Productivo hemos elaborado hace muy poco un plan quinquenal, ¿no? Pensando en una provincia para los próximos 5 años, en esta idea de que hay que planificar el futuro. Y este plan quinquenal se basa en 3 ejes estratégicos: el crecimiento económico, la equidad territorial y la sostenibilidad ambiental. Este concepto está asociado o vinculado con la Agenda 2030, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque estamos convencidos que el modelo de desarrollo productivo para la provincia es un desarrollo sostenible, porque la sostenibilidad no es algo optativo, es algo que estamos obligados a conseguir. Y este plan quinquenal apunta justamente a las economías regionales. Nosotros estamos convencidos también que en este crecimiento de la provincia, en este futuro, la agroindustria va a jugar un rol importante. Pero para que pueda cumplir ese rol, desde el Estado le debemos garantizar mínimamente el acceso a los servicios públicos. Y por eso este plan quinquenal tiene un programa de mejora del sistema eléctrico provincial, tanto pensando en las plantas de generación como en el sistema de transporte y el sistema de distribución. Tenemos ya varios proyectos en ejecución, varios proyectos en vías de licitación y calculamos que hasta el 2026 la provincia va a estar muy fortalecida en este sistema eléctrico provincial y estimamos una inversión de aproximadamente 15.000 millones de pesos. Y como bien decía el presidente de la Sociedad Rural, también tenemos ahí un programa de acceso a la conectividad, de manera tal de poder disminuir la brecha digital que existe en el interior de la provincia. Hoy ya tenemos proyectos en ejecución, otros en vía de aprobación, con el ENACOM por un valor de 850 millones de pesos y calculamos que a fines del 2023 le podremos dar conectividad a las 93 comunas rurales existentes en la provincia. Y después tenemos también
un programa de mejora integral del sistema hídrico, no tan solo pensando en la provisión de agua para los cultivos, agua de riego, sino también para la industria, que es una gran demandante. Los caminos rurales también, que todos los que recorremos la provincia podemos ver el estado en que están. También hemos presentado proyectos en un programa que maneja el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, que se llama GIRSAR. Hace muy poco hemos presentado algunos proyectos para ver de qué manera con fondos nacionales podemos poner en condiciones los caminos rurales, que en muchos casos impiden la circulación y el transporte de granos, de caña, de citrus. Estamos convencidos que la economía regional que representa Tucumán es la agroindustria. Es el azúcar, el alcohol, citrus, arándano, palta, tabaco, que además son industrias que exportan sus productos. Y así también las otras industrias que no están relacionadas o están relacionadas indirectamente con el campo, como es la industria textil. Hoy Tucumán tiene 0 hectáreas sembradas con algodón y sin embargo tenemos 7 plantas textiles. Hoy Tucumán importa el 80% de la carne que consume y sin embargo tenemos 11 frigoríficos. Hasta ahora ninguno de clase A y mucho menos aquellos que puedan exportar, pero estamos en ese camino. Con este plan quinquenal nos hemos marcado un rumbo pensando en 5 años poder hacer todas estas obras que no se han hecho anteriormente, ¿no? Hay que reconocer que ha habido un déficit en la inversión de infraestructura productiva pública. Y en ese sentido, este plan quinquenal quiere revertir esa situación. Muy bien, muchísimas gracias, ministro. Quisiera saber si hay alguna pregunta en el público, si no, tengo 2 para hacer. Por allá. Buenas, mi nombre es Ernesto, estudiante de licenciatura en Economía. Me gustaría saber, usted mencionó sobre este plan quinquenal, ¿qué enfoque qué lugar toma el medio ambiente? Y bueno, usted hablaba también de los objetivos que se estaban planteando e intentaba de hacer que el plan quinquenal cumpla ciertos objetivos. Me gustaría saber dónde entraría el medio ambiente en todo esto. Muchas gracias. Bueno, recién comentaba que el modelo productivo para Tucumán tiene que estar a la par de un desarrollo sostenible, ¿no? Muchas veces es difícil conseguir ese equilibrio entre producción y conservación, pero dentro de la estructura del Ministerio existe la Secretaría de Medio Ambiente y eso es una situación inmejorable, ¿no? Porque así como tenemos la Secretaría de Desarrollo Productivo que promueve el crecimiento económico, también tenemos la Secretaría de Medio Ambiente que obviamente promueve ese crecimiento económico, pero de manera sostenible. Y hay muchos programas dentro de esa Secretaría que se interrelaciona con los empresarios, ¿no? Hoy los grandes problemas de Tucumán es tal vez la vinaza, problemas ambientales, ¿no? Es la vinaza que afortunadamente con el acompañamiento de las inversiones del sector privado lo hemos podido, no digo neutralizar, pero disminuir sus efectos negativos sobre el medio ambiente. También nos preocupa mucho la quema de caña. En ese sentido estamos promoviendo las Local Gap, que es un sistema de certificación. Hoy apenas tenemos certificadas 47.000 hectáreas, necesitamos certificar más, que el productor cañero pueda invertir en este sistema de prevención de la quema de caña de azúcar. Pero no se puede producir de cualquier manera, hay que producir pensando en el medio ambiente, en los recursos naturales y principalmente pensando en las generaciones futuras. ¿Qué provincia le queremos dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos, ¿no? ¿Alguna otra pregunta?
Acá adelante, por favor. Gracias. Suena muy interesante la propuesta de cada uno de ustedes en cuanto al desarrollo de las economías regionales, como también el plan quinquenal para llevarlas adelante. Me parece que lo fundamental sería la articulación entre las actividades que hacen a la economía regional de Tucumán y sus provincias aledañas y este plan quinquenal. ¿Qué tendría cada uno de ustedes para decir al respecto? Sí, me parece, si entiendo bien la pregunta, me parece que la articulación público-privada, a ver, el tema de economías regionales apasiona tanto que uno podría hablar un montón de esto. Si no hay, por eso yo trataba de explicarle qué se entiende por economía regional. Si el Estado no está presente y no toma medidas inmediatas para desarrollar economías regionales, todo lo que tengamos por delante se hace un poquito difícil llevarlo adelante. Yo creo que, por ejemplo, yo les daba el ejemplo de la frutilla recién. La frutilla o el arándano hace 3 o 4 años nosotros lo exportábamos, hicimos grandes inauguraciones en el aeropuerto, un montón, y hoy nos quedamos fuera del mercado de arándanos por restricciones que existen arancelarias, por cuestiones de competitividad. Hay mucho tema para hablar, hay que reformar temas laborales, reformar temas impositivos. Por eso yo creo que es fundamental que el Estado intervenga de manera inmediata en el desarrollo de las economías regionales. No hay forma de decir, dentro de 30 años el mundo va a tener 2.000 o 2.500 habitantes más. O sea, acá hay chicos de 20, 25 años, cuando tengan 50 o 55, el mundo va a tener 2.500 habitantes más. No hemos entrado a mercados como Asia, mercados como en Europa, hay muchísimos lugares para vender y producir y vender. Entonces me parece que si el Estado no toma medidas inmediatas, más allá de una expresión de anhelo que podamos decir acá, la cosa no camina, porque a los mercados hay que empezar. Y como decían en la conferencia de recién, ser creíbles, planes a largo plazo, no lo que hemos hecho con la carne, por ejemplo, que también es intensivo. Para que ustedes tengan una idea, recién el ministro hablaba de que tenemos 7 plantas y no hacemos algodón acá en Tucumán. Con la carne pasa lo mismo. Hace 30 o 40 años en Tucumán habían 400.000 cabezas de ganado. Hoy no llegamos a las 160. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué perdemos tanto en algo intensivo como puede ser la ganadería? Porque faltan políticas a largo plazo, falta credibilidad, falta previsibilidad, falta que el Estado esté presente y que realmente nos vuelva a enamorar de la inversión, que al privado lo vuelva a enamorar, lo vuelva a seducir para invertir. Ministro, ¿qué podemos aportar para este desafío? Yo creo que la articulación público-privada es fundamental. Y en ese sentido, el ministerio que yo conduzco está trabajando permanentemente en ese tipo de articulación. Hace muy poco creamos el Consejo Provincial para la Competitividad PYME. Y a partir de ese consejo hemos creado distintas mesas sectoriales, ¿no? La de turismo, la de la construcción. Con Sebastián hemos trabajado fuertemente en el tema de delitos rurales, junto con el ministro de Seguridad. Digo, Tucumán tiene muchos problemas como los tiene el país. El Estado solo no los va a resolver. Este plan quinquenal fue consultado con el sector privado, ¿no? Yo pongo como ejemplo de articulación público-privada la reunión que tuvimos los otros días en el Corenoa, que es ese ámbito de articulación público-privada en donde están presentes las provincias citrícolas del NOA, como son Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca, el Estado Nacional con la presencia del SENASA y obviamente el sector privado representado por ACNOA. Y la verdad que nos informábamos de cosas muy interesantes en esto de ganar mercados. Primero recuperamos el mercado de la Unión Europea, ¿no? Y este año hemos podido exportar 110.000 toneladas de limón. Pero por otro lado, el año pasado se exportaron 500 toneladas al mercado chino y este año ya superamos las 5.000 toneladas. Y hemos duplicado este año la exportación de limón a Estados Unidos.
Esto no sería posible si no hubiese ámbitos de articulación privada en donde el Estado nacional, provincial y el sector privado, y sobre todo el esfuerzo que hace el sector privado en las inversiones, en la generación de nuevos puestos de trabajo. El Estado solo es imposible que logre el plan quinquenal o lo que fuera. Bueno, muchísimas gracias. Creo que tendríamos que trabajar en conjunto con este plan quinquenal. Quizás el año que viene en este foro quizás estemos más avanzados y entre todos, creo que es responsabilidad de todos, desarrollemos nuestras economías regionales. Un fuerte aplauso por favor.